que nos acompañan, hermanos, hermanas. Acompáñenme, por favor, para hacer una oración, para poner esta predicación en las manos de nuestro Dios. Amadísimo Señor, Dios Todopoderoso, bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Gracias te damos, Señor nuestro, por ese amor profundo, inmenso, incomprensible que tienes para cada uno de nosotros. Por favor, te queremos suplicar en esta mañana que abras nuestros corazones y nuestras mentes a tu palabra, y también, Señor, que nos concedas entenderla, aprenderla. Te damos gracias porque nos podemos reunir como familia, en nuestros hogares, como hermanos, como iglesia. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, por tu bendita palabra escrita, porque sabemos que la Biblia es tu palabra, Señor. La reconocemos así, por lo cual te bendecimos y te alabamos por la oportunidad que nos has dado de conocerte a través de la palabra y a través de las personas que con valor, con entusiasmo, cumplieron la misión de proclamar tu bendita palabra y tus buenas noticias, Señor. Gracias te damos por ellos y por este tiempo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a meditar en el libro de Jeremías, en el capítulo 30. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el libro de Jeremías, ya vamos hasta este capítulo, gracias al Señor. Y la semana anterior que nos reunimos para aprender de Jeremías, estuvimos meditando varias cosas y a manera de repaso, aprendimos la importancia de reconocer que Dios fue quien exilió a los judíos de su tierra, de Jerusalén. Entonces, eso es importante porque en muchas ocasiones en el ambiente cristiano se tiende mucho a glorificar, a exaltar el nombre del enemigo de Dios cuando no tiene nada que ver. Entonces, qué importante es que nosotros meditemos que esto que le pasó a Israel, de la misma manera que muchas cosas que nos pasan a cada uno de nosotros son por la mano de Dios. Entonces hay que darle más la gloria a Dios, porque la Biblia dice que fuimos creados para la gloria de Dios, no para la gloria de su enemigo, así es que deja de hablar de él. También, otra cosa que aprendimos es que los israelitas tenían que buscar el bienestar de esa ciudad a donde Dios los había mandado, y de la misma manera el día de hoy tú y yo debemos buscar por el bienestar del lugar en el que vivamos, sea que las personas que están alrededor de nosotros sean creyentes o no. También aprendimos que no debemos dejarnos engañar por falsos profetas, y también que Dios en aquel tiempo mostró que un falso profeta tiene como fin la destrucción, el castigo y la destrucción. Y recordamos y meditamos que eso mismo que les pasó a los falsos profetas del tiempo de Jeremías, eso mismo lamentablemente les pasará a los falsos profetas de hoy. Esos falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero que cuando se presenten delante de Dios, el Señor Jesucristo les dirá: aléjense de mí, porque nunca los conocí, a pesar de que ellos digan: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre declaramos sanidad y declaramos muchas cosas. El Señor va a decir: aléjense de mí, no los conozco. También meditamos que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son planes de bienestar. Dios nos quiere bendecir, y Dios, desde que sacó a su pueblo de Israel de Egipto, le dijo a su pueblo que tenía planes de bienestar para su pueblo. Eso es importante. Dios de ninguna manera desea, no quiere que a las personas les vaya bien. Dios quiere el bienestar no solo de su pueblo Israel, sino también de cada uno de nosotros. Eso es algo que no tenemos que olvidar, que debemos tener muy claro. Dios quiere nuestro bien, Dios quiere el bien de todos, pero obviamente si la persona no hace lo correcto, entonces viene sobre él alguna consecuencia de sus propias decisiones,
y también, por supuesto, la ira de Dios. También el Señor nos enseñó a través del profeta Jeremías que cuando una persona verdaderamente busca a Dios de todo corazón, entonces va a encontrar a Dios. Porque muchas personas quieren algo con Dios y no lo encuentran porque no le buscan de todo corazón. Recordamos también que todo este castigo que viene al pueblo de Israel viene por su desobediencia ante Dios, porque ellos eran un pueblo especial, un pueblo escogido, que tenían que ser obedientes a Dios. Y recordamos de algunas cosas en las cuales este pueblo no obedeció. No obedecieron en el año del jubileo, no obedecieron en el año sabático, no obedecieron en el dejar reposar la tierra, no obedecieron en el reposo del séptimo día, no obedecieron en sus diezmos, no obedecieron en sus ofrendas. En fin, hicieron bastantes cosas totalmente desagradables a Dios. Y ahora eso lo vimos en nuestra reunión anterior, en el capítulo 29, y ahora vamos al capítulo 30 del libro de Jeremías. Vamos a comenzar en el versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo, Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados y la poseerán, afirma el Señor. Esto fue lo que el Señor le dijo a Jeremías acerca de Israel y de Judá. Entonces, como nosotros podemos leer en el libro de Jeremías, este libro fue escrito por mandato de Dios. Lo que nosotros tenemos en la Biblia y lo que nosotros reconocemos como Biblia, ese conjunto de 66 libros, fueron escritos por mandato de Dios, fueron inspirados por Dios, fueron soplados por Dios. Dios le dijo a cada persona qué es lo que tenía que escribir. Dios también estuvo supervisando la escritura, y esto es algo súper importante. El apóstol Pedro nos recuerda esto en su segunda carta, en el capítulo 1. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, como nosotros podemos leer en Jeremías, este libro fue escrito ¿por qué? Por mandato de Dios. Y todas las profecías que encontramos en la Biblia son escritas por mandato de Dios. Hace algunos días una persona me decía: oye, pero ¿por qué voy a creer en la Biblia si la Biblia fue escrita por hombres? Qué tremendo, ¿verdad? Y a algunas personas les he preguntado y les he comentado: ¿tú crees en la historia, por ejemplo, de los Estados Unidos? ¿Y por qué creerla si fue escrita por hombres? ¿O por qué creer en la historia de Uruguay o de Paraguay o de Argentina si fue escrita por hombres? ¿Por qué creer en la historia que está en los libros respecto de los aztecas o de la cultura china si está escrita por hombres? Es cierto, la Biblia fue escrita por hombres, pero no fue por su voluntad, sino fue por la voluntad de Dios. Fue mandato de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, nos dice lo siguiente: aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, como comentaba yo hace un momentito, y lo dice aquí Juan, ¿cómo es posible que aceptemos el testimonio humano y no aceptemos el testimonio de Dios? ¿Cómo es posible que le creamos a los hombres pero no le creamos a Dios? La Biblia es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. ¿Quién lo dice? Dios Padre. ¿Qué es lo que a veces encontramos en algunas sectas religiosas que dicen, sí, Jesús es un profeta? No, Jesús no solamente es un profeta. Un hombre bueno, no solamente es eso. Un maestro, no solo es eso. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Si tú no crees eso, yo sé que algunas sectas, sobre todo unas que llegan ahí muy arregladitos y tocan a tu casa y te dicen, sí, Jesucristo. Sí, Jesucristo es un profeta, pero no es el Hijo de Dios, no es Dios. ¿Qué es lo que te dice esa secta que toca a tu casa? Muy arreglados, que Jesucristo no es Dios. Terrible. Si tú les crees a eso, y si tú crees eso, tú estás diciendo que Dios es un mentiroso. Y Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, este es mi Hijo, este es mi Hijo. Y Jesucristo no solamente es Hijo de Dios, Jesucristo es Dios. Si tú no crees eso, entonces estás diciendo que Dios es un mentiroso. Eso es lo que creen muchas sectas. Y eso es terrible. Rechaza ese tipo de enseñanzas. Porque la misma Escritura dice, el que no acepta que Jesús es el Cristo, que Jesús es enviado, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es la salvación, sea maldito. Eso está en la Biblia. Continuamos en Jeremías capítulo 30. Vamos al versículo 3. Así dice el Señor. Versículo 5. Así dice el Señor. Hemos escuchado un grito de espanto. No hay paz sino terror. Pregunten y vean si acaso los varones dan a luz. ¿Por qué pues veo a todos los hombres con las manos sobre las caderas como mujeres con dolores de parto? Dios quería que quedara registrado en este libro que el pueblo estaba espantado, aterrorizado. Los falsos profetas habían dicho que el pueblo tendría paz, cuando Dios había dicho lo contrario. Como ya hemos dicho varias veces, le hacían caso a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque decían lo que el pueblo quería escuchar. Al día de hoy, las iglesias con falsos profetas están llenas. ¿Por qué? Porque les dicen lo que las personas quieren escuchar. Ahora, respecto de lo que nos dice esta porción de la Escritura, las mujeres que han tenido esos dolores, sin lugar a dudas, saben de qué está hablando la Escritura. Los varones que han estado ahí a un lado de sus esposas, también tienen una idea cercana de lo que Dios está hablando. Entonces, los varones de aquel tiempo tenían un dolor tremendo. Yo creo que las mujeres nos pueden entender un poquito más claramente cuando dicen dolores de parto. Qué cosa tan tremenda, un dolor terrible. Si tú estás ahí al lado de tu esposa, de tu mujer, cuando tiene esos dolores, de veras es terrible, pobres, como dan a luz a los bebés con un dolor grande. Y ese es el dolor, un dolor así similar es el que los varones de aquel tiempo tenían, y eso quedó registrado en este libro. Dios quería que quedara registrado que el pueblo estaba así, aterrorizado y con un dolor muy grande. ¿Por qué han palidecido todos los rostros? ¡Ay! Será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un
tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Aquí también tenemos en esta porción de la Escritura una profecía respecto a los tiempos finales. Un día sin parangón, sin comparación, un día que no se puede comparar con nada. El tiempo de tribulación, del cual nos habla el libro del Apocalipsis, el tiempo de angustia de Israel. Pero también Dios nos habla de una libertad después de la angustia. No solamente que habrá angustia, sino que habrá libertad después de la angustia. Muchas personas solamente se quedan en hay angustia. No te quedes ahí. Hay libertad después de la angustia. La angustia no es eterna. La angustia durará un tiempo muy determinado. La Escritura nos habla de dos tiempos. El tiempo de la tribulación, 3 años y medio, y el tiempo de la gran tribulación, otros 3 años y medio, en suma 7 años. Ese es un día que viene ya muy al final de los tiempos, todavía no estamos ahí. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, estamos en Jeremías 30, quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello, romperé sus ataduras, y ya no serán esclavos de extranjeros, servirán al Señor su Dios y a David a quien pondré como su rey. Recordemos que el libro del Apocalipsis es el final feliz de la historia. Muchas personas dicen, oye, pero ahí veo cosas tremendas. Claro, por supuesto, porque Dios es justo y no puede dejar sin castigo a los enemigos. No puede dejar sin castigo a aquellos que hacen lo malo y que se han dedicado la mayor parte de su vida o toda su vida a hacer lo malo. Ahora, ningún creyente debe tener miedo a ese tiempo final. ¿Quién debe tener miedo? Los no creyentes, los incrédulos, los que no reconocen a Dios como único Dios, a Jesucristo como único y suficiente Salvador, como Dios, como Hijo de Dios, y al Espíritu Santo como Dios. Ellos sí deben tener miedo. Es cierto, se habla de angustia en el libro del Apocalipsis, pero también se habla mucho de la gloria de Dios, del triunfo después del sufrimiento, de la liberación definitiva de Israel, de la restauración del trono. De eso nos habla el libro del Apocalipsis, y aquí Jeremías está dando un pequeño adelanto a su pueblo Israel de lo que vendrá al final. El Señor, nuestro Dios, no solamente habló a través del profeta Jeremías a las personas que estaban ahí en Jerusalén, en Israel, sino también a los que estaban deportados, y habló a través del profeta Ezequiel. Y Dios nos dice a través de Ezequiel en el capítulo 30, en los versículos 22 al 24, yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Ahora recordemos que cuando Dios habla respecto de David, habla respecto de la promesa que Dios había dado por medio de David, la promesa que Dios le había dado directamente a David. ¿Qué fue la promesa que Dios dio a David? Que de su descendencia siempre habría alguien en el trono. Por supuesto que ellos se quedaron solamente con esa parte, pero el mismo David, llevado por el Espíritu, dice, y lo encontramos en el libro de los Salmos, le dijo al Señor, el Señor a mi Señor, siéntate a tu derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Señor Jesús en alguna ocasión, estando ahí con los fariseos, les pregunta, ¿ustedes qué piensan de quién es hijo el Mesías? Y ellos dijeron, de David. Y entonces el Señor Jesús les dice, entonces ¿por qué le llama Señor si es su hijo? Recordemos que no es que Jesús es hijo de David, aunque así se le reconocía, ellos pensaran que es así. Más bien Jesús es el creador de David, el Señor de David.
Él es el verdadero rey. Y David solamente estaba ahí como una representación, como un representante de Dios, pero no como el verdadero rey, sino más bien como alguien que estaba ahí de manera temporal. Pero el verdadero rey vendría según la carne, pero no según el espíritu de David. Y entonces aquí la Biblia nos habla una y otra vez respecto de David. Eso también lo encontramos en Oseas capítulo 3. Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares, ni efod ni ídolos, pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Entonces, cuando se nos habla de David o del hijo de David, en realidad la Biblia nos está hablando de el Señor Jesús, por este pacto que Dios había hecho a David. También encontramos en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, ¿qué nos dice la Escritura? Entonces su padre, ¿el padre de quién? De Juan el Bautista, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. ¿Quién es esta persona? Jesucristo, Hijo único de Dios. Y entonces Juan el Bautista iba a preparar el camino del Señor Jesucristo. Iba a preparar para que Él tuviera un pueblo dispuesto a escuchar su palabra. También Dios nos dice a través de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Qué es lo que necesitaba ahora Israel en este tiempo de dificultad? Palabras de ánimo. Eso es lo que nosotros encontramos en Jeremías 30. Una palabra de ánimo, una palabra que llegara a su pueblo para decirles que en Dios hay salvación, que en Dios hay gracia, que en Dios hay misericordia. Eso es lo que necesitaba el pueblo de Israel. Por eso es que el Señor dice a continuación en Jeremías capítulo 30, que es a donde estamos. Vamos en el versículo 10. No temas, Jacob, siervo mío, no te asustes, Israel, afirma el Señor. A ti, Jacob, te libraré de ese país lejano. A tus descendientes
los libraré del exilio. Volverás a vivir en paz y tranquilidad, y ya nadie te infundirá temor. Sin lugar a dudas, Dios es muy amoroso y le da ánimo a su pueblo. Y es importante ver que Dios no da una palabra engañosa, ni en aquel tiempo ni en el tiempo presente. Dios dice la verdad, su palabra es verdad, y la suma de todas sus palabras es verdad. No solo Dios lo que dice en una porción de la Biblia es verdad, todo lo que dice Dios en la Biblia es verdad. Pero dentro de estas verdades que Dios dice que en algunas ocasiones hay un poco de sufrimiento en el tiempo presente, pero que ese pequeño y breve sufrimiento no se compara con la gloria futura, no se compara con todas las bendiciones y con todas las maravillas y todas las cosas hermosas que Dios tiene preparados para todos aquellos que le amamos. Entonces, nuevamente, Dios dice la verdad. En ese momento, unos días antes, les dijo, van a sufrir por un tiempo ya determinado, por 70 años. Pero después de esos 70 años viene una liberación. Y también aquí Dios, a través de Jeremías, habla de una liberación eterna. No solamente de esta liberación que Israel iba a tener en su historia, sino la liberación eterna, futura, del pueblo de Israel y de todos los creyentes. Continuamos en versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor. Destruiré por completo a todas las naciones entre las que te había dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera quedarás impune. Algo también que de pronto he escuchado de personas que dicen, Dios no castiga. Pues quién sabe de qué Dios hablas. Dios, el Dios de la Biblia, por supuesto que castiga. Cuidado, el decir Dios no castiga no está en la Biblia. Algunas veces las personas tal vez quisieran tener en el cielo a un abuelo, y a veces cuando piensan en Dios piensan en un abuelito. ¿Cómo son los abuelitos? Consentidores. Te regalan cosas y te dan cosas y te apapachan y dicen, ay, no digas esto, no le hagas esto, ay, está chiquito, que haga esto, no, pobrecito, está chiquito, ya tiene 20 años, ya tiene el bigote y todavía dicen las abuelitas que no haga eso, no se vaya a lastimar. Válgame Dios, qué barbaridad. Y las personas a veces eso es lo que quisieran tener en el cielo, un abuelo, pero resulta que en el cielo no tenemos a un abuelo consentidor, tenemos a un padre justo. Muchas veces haces cosas erróneas y los abuelos no te dicen nada, y está bien porque no es su responsabilidad. Haces alguna cosa y el abuelo dice, no pasa nada, está chiquito, está tontín, déjalo. Pero nosotros tenemos que aprender a ser padres no de los abuelos, sino del mejor padre, que es Dios. Dios es el mejor padre del universo, no hay mejor padre que Dios. ¿De quién aprendemos y debemos aprender a ser padres? ¿De quién? De Dios. Entonces, Dios Padre, ¿qué es lo que hace cuando sus hijos no hacen lo correcto? Dios Padre, ¿cómo actúa cuando sus hijos no le obedecen? Los castiga. Por supuesto, eso es lo que hace un padre justo, no un padre corrupto. A veces las personas piensan que Dios es como las personas corruptas de este mundo, que puedes llegar y decirle, pues ahí le ve una lana y hágase como que no vio nada. Cuidado, así no es Dios. No es de que, ay Dios, pues aquí te traje esto y ya calma. No, cuidado, así no es Dios.
De ninguna manera. Pero en este pasaje y en este versículo, Jeremías 30:11, vemos una distinción, una diferencia muy clara entre el castigo para los hijos y el castigo para los enemigos de Dios. Si a ti tal vez no te quedaba claro cuál es la diferencia entre cómo un padre o cómo Dios castiga a sus hijos y cómo Dios castiga a sus enemigos, aquí lo tienes. ¿Qué es lo que dice respecto de sus enemigos? El castigo para los enemigos es la destrucción. Y el castigo para los hijos es la restauración. El castigo para los hijos es para que aprendan a hacer lo bueno. El castigo para los hijos es para que ellos busquen la justicia, para enseñar a sus hijos a que sean justos, a que hagan lo correcto. Si Dios dejara a su pueblo y a nosotros, que somos sus hijos, sin ningún castigo, sin ninguna reprimenda, entonces sería un padre corrupto. Pero de ninguna manera Dios es así. Entonces Dios no castiga dos veces. Dios no es como algo, de pronto veo a algunas señoras que viene al niño y le dicen, ay, mijito, ¿qué hizo? Ándele, 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 que parece que lo estás sobando. ¿Y por qué el niño continúa con sus malas acciones? Por ese mal padre que no hace que verdaderamente al hijo le duela lo suficiente para que deje de hacer lo malo. En más de una ocasión les he comentado de un testimonio de mi padre. Han de saber que, a diferencia de algunos otros muchachitos, bastó con que mi padre se sacara una vez el cinturón y me puso una, pero que qué bruto, qué barbaridad, todavía me acuerdo, tenía 5 años y medio. Y después de eso, nunca mi padre tuvo la necesidad de sacar el cinturón para golpearme, porque con una me bastó, porque yo sabía el sabor del cinturón, a qué sabía en mis pobres y delgadas nalguitas. Con eso me bastó, dije, no, ahí muere, yo con mi jefe no me meto, ya, ahí queda. Porque me dolió lo suficiente como para que cuando mi padre me decía, haz esto, inmediatamente córrele. Nada de que, oh, ahí voy, ahorita, y espera. No, cuidado, cuidado con el jefe. Había que inmediatamente. Entonces, para mi padre no fue necesario estar una y otra vez porque me dolió lo suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces lo que nosotros infringimos a nuestros hijos no es lo suficientemente duro como para que aprendan y le paren. Pero cada persona es diferente. Algunos con una nos basta y a otros pues ni modo, pues hay que darles 2, 3 o 5 veces, yo no sé cuántas veces, porque no entendemos. A veces algunos seres humanos entendemos más rápido que otros. Pero bueno, ¿qué tal de grande? Bueno, ya de grande ya mi padre no me llamaba la atención, pero ahora Dios me llama la atención. Entonces cuando yo hago algo que es incorrecto, ¡pum!, también me da un zape. Pero a veces no entiendo, a veces no le obedezco, ¡pum!, ahí va otro. Entonces yo le doy gracias a Dios. Y cuando Dios me da un zape, no vengo a decir, ay, es que el enemigo, no, que enemigo ni nada. Soy yo, son mis decisiones malas que me hacen tomar malas decisiones. Y entonces Dios viene y me da un zape, Dios. Bueno, por lo menos a mí Dios, no sé a ti quién. Yo tengo un Padre que está en el cielo y es Dios. Y Él es el que me da mis zapes cuando me equivoco. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere que yo sea justo, Dios quiere que yo sea santo. Porque Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Sean justos porque yo soy justo. Tenemos que ser como nuestro Padre que está en el cielo. Tenemos que hacer lo correcto, tenemos que hacer lo bueno, no solamente con los que nos tratan bien, sino con todos. Así nos dice el Señor Jesucristo, y así serán hijos del Altísimo. Pero ¿qué es lo que dice Dios a su propio pueblo? De ninguna manera quedarás impune. Muchas veces nuestros hijos hacen de las suyas y los dejamos impunes. No les decimos nada, no les hacemos nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que aprender?
Tenemos que aprender a ser padres de nuestro Padre. Ahora, para nosotros que hemos aceptado a Cristo como Salvador, tampoco quedaremos impunes. Dios ha de juzgarnos a cada uno según nuestras obras y seremos avergonzados, pero de ninguna manera seremos destruidos, sino solamente avergonzados por haber hecho lo malo delante de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor a través del profeta Isaías en Isaías 45? Declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Dios justo y salvador, no hay ninguno otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda justicia y por mí jurará toda lengua. Esto mismo lo recuerda el apóstol Pablo y lo escribe en una de sus cartas en Romanos 14. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda lengua y que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces Dios no dice que nos vamos a quedar impunes. Dios dice que vamos a comparecer. Ahora, después de eso, no es que necesariamente Dios nos va a castigar ahí, sino más bien nuestro castigo, si lo quisiéramos ver así, ¿cuál va a ser? La vergüenza. Vamos a ser avergonzados ahí delante de Dios y de muchas personas. Pero lo que hacemos en este mundo no se va a quedar así como si nada. Regresamos a Jeremías 30, vamos en el versículo 12. Así dice el Señor, tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio, no hay quien defienda tu causa, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. Los amigos que a veces te llevan a hacer lo malo, en el momento de pagar los platos rotos, ¿dónde están? Se esconden, se echan a correr, no vienen a defenderte. Eso es lo que pasa aquí con el pueblo de Israel. Se llega el momento de pagar las consecuencias del pecado de Judá e Israel. Y el pecado, sin lugar a dudas, trae efectos lamentables en las personas, heridas que son terribles. Cuando tú pecas, quedas marcado, traes heridas, traes marcas. ¿Qué marcas? Las marcas de tu pecado. El pueblo ya ha hecho lo malo. Imaginémonos que, por ejemplo, una señorita tiene relaciones sexuales, no está casada, vive en casa de sus padres antes del matrimonio y se embaraza. Eso es una marca en su vida. Ha hecho lo malo y ya no hay marcha atrás. Eso no es algo que se puede curar. Y alguien dirá, pero para eso está el aborto. Pero para Dios y para mí, eso no es más que querer cubrir el pecado con otro pecado. Cuando tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio ya pecaste. Y después cuando abortan, matan a alguien. Entonces yo te pregunto, ¿qué será peor? ¿Tener relación sexual o matar a alguien? ¿Qué es peor? Pues por supuesto que matar a alguien. Es peor que tener relaciones sexuales con otra persona que no es tu esposa o cuando no estás casado. Entonces, tienen un hoyo y para que no se vea este hoyo, pues hacen un hoyo más grande, ¿no? Para que no se vea el hoyo pequeño. Quieren cubrir el pecado con otro pecado más grande. El daño ya está hecho, ya han ofendido a Dios,
ya ha deshonrado a esta señorita a Dios, ya ha deshonrado a sus padres, y ahora no hay nada que hacer sino enfrentar las consecuencias. Pero a veces, ¿qué pasa con la señorita si el papá no le dice nada? Pues ya tuvo un hijo con uno, pues después pues otro con otro. Pues al fin que los padres, como recuerdo que a veces los niños cuando los castigan, los papás dicen, pues ni me dolió. Exactamente, eso es lo que dicen. Si no te lo dicen con su boca, en su mente lo tienen. No me dolió. Y siguen haciendo lo malo. Pero aquí el Señor dice, tu herida es incurable. Tu pecado lo traes ahí, tu pecado ya te marcó. Ya estás marcado por el pecado. Ya me has ofendido. No hay nada que hacer sino enfrentar las consecuencias de tu pecado. Vamos en versículo 14, todos tus amantes te han olvidado, ya no se ocupan de ti, por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados. Te he golpeado, te he corregido, como lo haría un adversario cruel. Si por ejemplo tienes una hija y esa hija se prostituye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una fiesta? ¿La vas a felicitar? ¿Le vas a dar algún regalo? No, sino más bien si te sientes deshonrado, lastimado, debes hacer algo al respecto, haciéndole ver que lo que hizo no es bueno ni para ella, ni tampoco es agradable para ti, por lo cual hay que hacer algo al respecto. Y entonces viene un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Por eso es que viene y le da este castigo. ¿Por qué? Porque se ha convertido su pueblo así como una mujer prostituta, y en otras partes de la escritura dice, peor que las prostitutas eres, porque al menos a las prostitutas les pagan, pero a ti ni siquiera te pagaron. Continúa aquí versículo 15 diciendo Dios, ¿por qué te quejas de tus heridas si tu dolor es incurable? Por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados yo te he tratado así. Yo te he tratado así. Yo, Dios. El dolor de que la ciudad está destruida, las casas están destruidas, los cultivos han sido lastimados. Todo ese poder que en algún momento, porque también en algún cierto momento, el pueblo de Israel llegó a ser potencia económica, se perdió. Esa comodidad que tenía el pueblo se perdió. Esas casas lujosas se perdieron. ¿Por qué? Por causa de su pecado. ¿Y ahora qué es lo que está sucediendo? Al ver la ciudad desamparada, entonces otras naciones, otros pueblos vienen y se aprovechan de esta ocasión. Se aprovechan de esta situación para abusar de esta ciudad que está ya arruinada. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Todos los que te devoren serán devorados, todos tus enemigos serán deportados, todos los que te saqueen serán saqueados, todos los que te despojen serán despojados, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Porque te han llamado la desechada, la pobre Sión, la que a nadie le importa. Vienen otros pueblos como aves de rapiña, como un animal carroñero, a tratar de comer lo que ha quedado de esta ciudad. Y vemos nuevamente el amor de Dios al dar respuesta al pueblo, dar una palabra de ánimo de que la ciudad de Jerusalén va a ser restaurada. Sión, Jerusalén, va a ser restaurada. Así dice el Señor: restauraré las fortunas de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. La ciudad resurgirá sobre sus ruinas y el palacio se asentará en el lugar debido. Surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría.
multiplicaré su descendencia y no disminuirá, los honraré y no serán menospreciados. Sus hijos volverán a ser como antes, ante mí será establecida su comunidad, pero castigaré a todos sus opresores. De ellos surgirá su líder, uno de ellos será su gobernante. Lo acercaré hacia mí y él estará a mi lado, pues ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Afirma el Señor. Entonces el Señor dice que va a restaurar, va a tener compasión, va a multiplicar y va a honrar. Promesas hermosas, promesas maravillosas a un pueblo que le ha sido infiel. ¿Y qué es esto? Amor, amor. ¿Qué es lo que lo dice la Escritura en el libro de Proverbios? El padre que no castiga a su hijo lo odia. Las personas de este mundo tienen un amor malentendido. Pero Dios dice, yo al que tomo como hijo lo reprendo, lo castigo, lo azoto. ¿Por qué? Porque no quiero que haga lo malo. Ahora tampoco es que Dios se complazca azotando a los hijos. ¿Por qué? Porque si tú te portas bien, no hay nada por qué castigarte, no hay nada por qué reprenderte, no hay nada por qué amonestarte. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Caín en Génesis? Si hicieras lo bueno, ¿acaso no también te honraría? Si hicieras lo bueno, ¿acaso no también estarías en el cuadro de honor de la escuela? Si hicieras de honor y si hicieras tu tarea, ¿acaso no sacarías buenas calificaciones? Pero si haces lo malo, ¿cómo quieres que te vaya bien? Tú mismo te buscas el mal, tú solito, son tus malas decisiones. Ahora, en la segunda parte del capítulo 22, se nos da una idea de que el líder, el principal, que se acercaría a Dios, estaría dispuesto, perdón, el versículo 21, a dar su vida por él. Y de esto nos habla el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, perdón. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces estuvo dispuesto alguien a dar su vida en obediencia a Dios Padre, por amor a Dios. ¿Quién es esta hermosa persona? Jesucristo, el Hijo amado de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Jeremías 30, 22. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. La tempestad del Señor ha estallado con furor. Una tempestad huracanada se ha desatado sobre los malvados. El Señor había dicho, desde que sacó a su pueblo Israel de esclavitud en Egipto y los llevaba por el desierto, que Él iba a estar con ellos, que Él quería estar con ellos. Lo encontramos en Levítico 26. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida, con la cabeza levantada. Amado del Señor, si ya Dios te salvó, si ya Dios te rescató, no tienes por qué andar ahí con la cabeza
agachada, o como dicen en Sudamérica, con la cabeza agacha, es lo mismo. Ahí, no hay que levantar la cabeza, porque Dios es el quien levanta nuestra cabeza, porque Dios nos ha sacado de las tinieblas, porque Dios nos ha sacado del pecado, de la porquería en la que vivíamos anteriormente. Y entonces es importante caminar con Él, porque Él tiene el deseo, la voluntad de ser nuestro Dios. Ya no, Ezequiel 37 dice, ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor, caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre. Y mi siervo David será su príncipe eterno, y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. ¿Qué entonces está haciendo Dios con su pueblo Israel? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios contigo, conmigo? Santificándonos, limpiándonos del mal, limpiándonos del pecado, limpiándonos de la contaminación, de la corrupción. ¿Cómo está haciendo eso Dios? Nos enseña, nos dice, nos habla, no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz aquello, y lo vamos haciendo. Pero cuando no lo hacemos, ¿qué es necesario? El castigo, la represión, la llamada de atención. Y ahora, las maneras en las que actúa Dios, las podríamos asemejar o ejemplificar como lo que pasa en el fútbol, por ejemplo. Para los aficionados que viven la intensidad del fútbol, ¿qué es lo que hacen en el fútbol? Cuando una persona ahí como que anda no muy haciendo las cosas correctas, le dicen, hey, cálmate, tranquilo. A veces le llaman la atención. Si lo que hace es un poco grave, pues le sacan una tarjeta amarilla. Y si sigue haciendo esas cosas ahí, otra amarilla, lo sacan del partido. Si lo que hace es definitivamente terrible, pues de una vez va la roja, ¿no? Y eso mismo, aunque no con tarjetas, pasa en otros deportes, en muchos deportes. A los que no hacen las cosas según las reglas, según lo correcto, pues tienen llamados de atención. Inclusive pueden hasta ser echados fuera del partido. Así es Dios. Y de esa manera Dios nos enseña y Dios nos santifica. Quiere que seamos santos. Quiere que seamos limpios. Quiere que seamos puros. También el Señor nos dice a través de Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, no formen yunta con los incrédulos, no se unan en relaciones sentimentales con los incrédulos. ¿Qué tienen en comunión la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Por supuesto que todas estas preguntas son retóricas, igual que la siguiente. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? La respuesta a todas estas preguntas es nada, en nada. Por lo tanto, el creyente no debería enredarse con ningún incrédulo. Nosotros, ¿por qué? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente
como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso es lo que el Señor nos dice. Pero ¿qué es lo que a veces dicen los muchachitos o las muchachitas o las personas? Es que es tan guapo, es tan inteligente, es muy sabio, es que tiene un coche muy bonito, ¿no? O tiene una casa guau, o ya hizo una carrera. Se venden barato. Qué terrible. Qué terrible. El Señor dice, salgan en medio de ellos y apártense. El Señor nuestro Dios también dice a través del salmista en el Salmo 105, aun cuando eran pocos en número, unos cuantos extranjeros en la tierra que andaban siempre de nación en nación y de reino en reino, a nadie permitió que los oprimiera, sino que por ellos reprendió a los reyes y les dijo, no toquen a mis ungidos, a mis escogidos, no hagan daño a mis profetas. Entonces el Señor advirtió eso a las otras naciones. Pero esas naciones que no lo obedecieron y que fueron en contra del pueblo de Israel, que se hizo dos naciones, Judá e Israel, vinieron aquí a lastimarlos. Por eso el Señor dice en Jeremías 30:24, la ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado del todo los propósitos de su corazón. Todo esto lo comprenderán ustedes al final de los tiempos. Todavía no es el final de los tiempos. Todavía nosotros al día de hoy seguimos sin entender muchas de las cosas que Dios hace. El pueblo de Israel todavía al día de hoy sigue sin entender muchas de las cosas que Dios hace. A pesar de que muchas, la mayoría son demasiado claras. Tenemos que honrar a Dios, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que hacer a un lado nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos, nuestras tradiciones que nos estorban y nos alejan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos el día de hoy? En el capítulo 30 de Jeremías. Primeramente, que la Biblia fue escrita por mandamiento de Dios, que toda la escritura fue inspirada por Dios, que nada de lo que está escrito fue escrito por voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios, y que tenemos que creer en Dios Padre, pero también en su Hijo Jesucristo y en su Santísimo Espíritu. También el Señor nos dice que para el tiempo final, esta situación lamentable que ha vivido el pueblo de Israel va a ser quitada, va a ser terminada, que Dios va a romper todas las ataduras, y también Dios prometió a través de su siervo Jeremías a un rey justo. El rey justo vendría según la carne como descendencia de David. El rey justo vendría a hacer las cosas con integridad. ¿Cómo sabemos que este rey es el Señor Jesucristo? Porque Dios lo dijo a través de sus profetas y luego lo confirmó a través de Zacarías, padre de Juan el Bautista, y a través del mismo Juan el Bautista, que Él envió a su Hijo Jesucristo
para librar no solamente al pueblo de Israel, sino también, y por la gracia y la misericordia de nosotros, de Dios hacia nosotros, a cada uno de nosotros. Y entonces, por eso bendecimos al Dios Todopoderoso, así como Zacarías, ya que Él envió a su Hijo Jesucristo para darnos luz a nosotros que antes vivíamos en tinieblas, que vivíamos en oscuridad, que vivíamos en una oscuridad terrible en el pecado, y que Dios a través de su Hijo Cristo Jesús nos ha abierto el camino de la verdad, el camino de la paz. También Dios nos recuerda que Él juzgará a su debido tiempo a todos los pecadores de todas las naciones. Y también nos recuerda la importancia de no ofender, lastimar a ninguna persona de el pueblo de Israel, que es su pueblo escogido. También el Señor dice a través de su profeta Jeremías que no porque seamos sus hijos nos va a dejar impunes cuando cometemos un castigo, porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. Y aprendimos que hay una diferencia entre el castigo de Dios para los enemigos de Dios y para los hijos de Dios. El propósito del castigo para los enemigos es la destrucción. La meta de Dios para sus enemigos es destruirlos. Y la meta de Dios para el castigo que tiene a sus hijos es santificarlos, santificarnos. Por eso es que nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios cuando Él nos disciplina, porque Él nos demuestra que nos ama, que Él nos ama. Y entonces Dios, cuando pecamos y después venimos a reconocer que somos pecadores, porque Él nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces Él nos restaurará, nos tendrá compasión y nos va a bendecir y a honrar. Muy bien, vamos a terminar diciendo y recordando la importancia de apartarnos del pecado, apartarnos de los pecadores y tener cuidado. Me recuerdo en el libro de Números, una persona hizo lo malo delante de Dios, así como lo que está pasando aquí también en tiempo de Jeremías. Y Dios le dijo a Moisés: diles a todos estos que se aparten, porque si no, le va a pasar lo mismo que a este hombre. Este hombre era un llamado Acán, y se rebeló en contra de su siervo Moisés. Y entonces Dios hizo algo terrible, algo tremendo. Se abrió la tierra y Acán fue consumido, fue enterrado vivo, ¡pum! Y todas las personas que no se apartaron de Acán también murieron. Entonces, como lo dice la Escritura, la consecuencia del pecado, la paga del pecado, es la muerte. Así es que tenemos que apartarnos del pecado para estar cada vez más cerca de Dios. Porque la consecuencia del pecado también trae la ira de Dios. La ira de Dios. Y la ira de Dios es ardiente y no se va a detener hasta que no haya realizado todo lo que en su corazón Él ha propuesto. Así es que es importante no querer jugarle al listo con Dios y apartarnos del mal, apartarnos del pecado, y en vez de ser enemigos de Dios, seamos verdaderamente amigos de Dios, hijos de Dios,
si aún tú no has tomado una decisión de entregar tu vida a Dios, de reconocer a Dios como tu Dios y a Cristo como tu único y suficiente Salvador, yo te invito a que lo hagas en tu casa. Si gustas aprender más respecto de la Biblia, acércate con nosotros y estamos para servir a Dios y también a ustedes en alguna duda que tengan respecto de Dios y de su palabra. Y ahora vamos a orar para dar por concluida nuestra lección, nuestro mensaje del día de hoy. Acompáñenme, por favor. Amadísimo Señor, Dios Todopoderoso, bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos enseñas a través del profeta Jeremías. Gracias te damos, Señor nuestro, por tu amor y por tu misericordia. Por favor, te suplicamos, Dios nuestro, que lo que aprendimos el día de hoy nos sirva para ser cada vez más de acuerdo a tu voluntad, para ser hijos obedientes, para ser personas santas en este mundo de tinieblas. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.